Salmo 19, versículos 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bien, en esta noche vamos a ver que las Sagradas Escrituras revelan la gloria de Dios. Y esto es verdad porque a través de la Biblia así lo vemos. Por ejemplo, en el Salmo 138, versículo 2, Dios pone la Biblia, la palabra de Dios y el nombre de Dios en el mismo nivel. Dice el Salmo 138 y versículo 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Así que el nombre de Dios, la persona misma de Dios y su palabra están al mismo nivel. Algunos que critican la palabra de Dios dicen que este Salmo 19 realmente son dos salmos diferentes. Del 1 al 6 es un salmo y del versículo 7 al 14 otra cosa. Pero realmente cuando hemos leído todo este salmo nos damos cuenta que hay un pensamiento único. Y el pensamiento único es la revelación de la gloria de Dios. Solo que el versículo 1 al 6, si usted se fijó, es una revelación de la gloria de Dios, pero no con palabras escritas. ¿Se fijó cómo era la revelación en los versículos 1 al 6? No con palabras escritas, sino con la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ahora, desde el versículo 7 al 14, también es la revelación de la gloria de Dios, pero esta vez ¿cómo? Con palabras escritas. Dios revela también su gloria con su palabra. Así que por eso hemos dicho en esta noche que vamos a ver que las Sagradas Escrituras revelan la gloria de Dios. Así que este salmo majestuoso dice que Dios ha revelado su gloria, su contenido, la suma de todos sus atributos, eso es su gloria, por medio de las cosas creadas, la creación, pero también por su palabra escrita. Dios es todopoderoso, aquí dice que la palabra es poderosa. Dice Dios que Él es verdad, aquí dice que la palabra suya es verdad. Él es puro, es santo, aquí dice que su palabra es pura. Dios dice que es recto, su palabra es recta. Así que tanto Él como su palabra son sinónimos aquí. La palabra divina revela su poder. Por lo tanto, el enemigo de Dios, Satanás, a lo que más se va a dedicar es a tratar de alejarnos de su palabra. Ese va a ser uno de sus trabajos más eficaces y donde él más va a poner su poder. Tratar de alejarnos de su palabra. Él va a tratar también de atacar la palabra, atacarla de todos los ángulos, minimizándola, confundiéndola. Esto en el mundo de la gente que no conoce a Dios quizás no tiene mucha importancia, pero dentro de la iglesia sí va a tener un efecto devastador. ¿Sabe que en muchas iglesias ya se está dejando de lado la palabra de Dios? En muchas iglesias la palabra de Dios está siendo sustituida por películas, por obras teatrales, por música en exceso. La palabra de Dios está siendo sacada de los ambientes cristianos y tenemos que orar y pedirle al Señor que en medio nuestro siempre sea, y sobre todo en nuestras vidas, la palabra de Dios como el centro total de nuestras vidas. Otra forma en que Satanás está tratando de sacar la Biblia del ambiente cristiano es diciendo que todavía hay revelación nueva,
que todavía Dios está hablando de manera inspirada como la Biblia. Esto es muy peligroso. Dios en el pasado, en el Antiguo Testamento, habló y esto quedó registrado en el Antiguo Testamento y tenemos el Antiguo Testamento y lo consideramos palabra inspirada de Dios. Luego Dios habló en el Nuevo Testamento y tenemos registrado lo que Dios dijo en el Nuevo Testamento. Pero si Dios está hablando todavía hasta el día de hoy, ¿dónde está eso registrado? ¿Se fijan? Cualquiera podría decir que está hablando, pero ¿dónde está esa revelación nueva? No la tenemos. Así que ¿cómo podemos saber la verdad? Nosotros creemos que la palabra de Dios que tenemos es definitiva y es la palabra final una vez dada por Dios a los santos. Nosotros creemos que todo lo que necesitamos está aquí en la Biblia. No necesitamos de ninguna otra revelación adicional. Así que nuestra responsabilidad como iglesia y para los que tenemos el privilegio de enseñar la palabra, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Trazar la palabra rectamente, sin quitarle nada, sin añadirle nada, absolutamente nada. Muchos dicen que la palabra de Dios, la Biblia, no es relevante. Es un libro antiguo y lo que se dijo en el pasado ya no tiene importancia en el día de hoy. Es decir, hay que traer la Biblia solamente al presente, pero realmente es al revés. Nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que ir al pasado, cuando la Biblia fue originalmente escrita, y preguntarnos por qué Dios dio esta porción de la palabra, y allí recién podemos saber qué significa para nosotros en el día de hoy. Por eso que Dios ha dado a su iglesia pastores y maestros para enseñarnos, para profundizar en ella. Su palabra está viva, tal como lo dice Hebreos 4:12. No necesitamos ninguna otra cosa complementaria. Así que en este Salmo 19, Dios está revelando su gloria. Versículos 1 al 6, Él revela su gloria en la creación. Versículos 7 al 14, que es lo que vamos a ver ahora, en su palabra. Así que ahí tenemos dos revelaciones de su gloria. La creación y también su palabra escrita. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Lo primero que dice la ley de Jehová. La palabra ley es una palabra hebrea, la palabra Torá. Y Torá significa enseñanza, instrucción. Así que Dios por esencia, por naturaleza, Él es un enseñador, un instructor. La Biblia es enseñanza para su pueblo. Siempre que nosotros venimos a escuchar su palabra, debemos decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme hoy de ti? Y volver a nuestros hogares pensando y meditando, ¿qué aprendí hoy de nuestro Señor? ¿Qué aprendimos del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué aprendimos acerca de Cristo, nuestro Salvador? Porque por esencia, la fe cristiana es pensar, meditar en Dios, meditar en su palabra. El mundo dice todo lo contrario, sentir. Tú debes sentir nada más. Lo que tú sientas está bien. No, la fe cristiana por esencia es llevar cautivo todo pensamiento, todo sentimiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia de la palabra de Dios. Esa es la verdadera mente cristiana, la mente de Cristo. Así que la Biblia aquí está orientada a enseñarnos, a instruirnos, a mostrarnos el camino de Dios. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, te va a interesar. La ley de Jehová es perfecta. Eso es lo primero que dice acá. Dios revela su gloria en decirnos que su palabra es tan perfecta que lo abarca todo. Todo lo que tú necesitas, cualquier respuesta que estás buscando, la puedes encontrar en la palabra de Dios. Porque ella es perfecta, lo abarca todo. Así que no debemos ir a buscar a ninguna otra parte. Todo está aquí. Toda respuesta que tú necesitas, decisión que necesites, Dios te lo puede mostrar con su palabra. Dice aquí que convierte el alma. No hay ninguna otra cosa en este mundo que pueda transformar a un ser humano que la palabra de Dios. La Biblia tiene un poder transformador. Solamente la Biblia es lo único que puede convertir un alma que estaba perdida, darle vida eterna y hacerle una hija, un hijo de Dios. Algunos creen
que un alma puede ser transformada por medio de sistemas que nosotros podemos crear. Algunos piensan que adquiriendo un nuevo vocabulario o lenguaje religioso uno puede ser diferente. Algunos piensan que la manera de vestir transforma. No es así. Todo eso es cosmético, es externo, es solamente un adorno. Lo único que convierte el alma es ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Te has estado exponiendo en este tiempo a la palabra de Dios? ¿Has estado leyendo la palabra de Dios y meditando en ella? Es lo único que puede renovar tu alma diariamente a la imagen de Cristo, porque es algo interno. La salvación, la santificación, la comunión con Cristo, el único lugar para encontrar la fuente de todo ello es la palabra de Dios. Pablo en 2 Corintios 3:18 dice que somos hechos a imagen de Cristo ahora que somos hijos de Dios y nuevas criaturas. El apóstol Pedro en su primera epístola en el capítulo 1 dice: ustedes aman a Cristo a quien nunca han visto. Le amáis sin haberle visto. Y es cierto, no le hemos visto. Pero si no le hemos visto, ¿cómo lo podemos conocer para hacernos a la imagen de Cristo? El único lugar, la única fuente para saber de Cristo y conocerle y lograr ir pareciéndonos más a Él es a través de este libro, la Biblia, porque es el único que convierte el alma y el único que tiene el poder de asemejarnos cada día más a la imagen de Cristo. ¿Qué más dice el versículo 7? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es decir, la Biblia da un testimonio de Dios que es confiable. En este mundo que está dominado por Satanás, el padre de mentira, el único lugar donde podemos encontrar la verdad es en este libro. Todo lo demás que te pueda decir el mundo tiene mentira, no es verdadero, no es fiel, no es fidedigno, pero la Biblia sí. En estos tiempos, en muchas iglesias y ambientes cristianos, se está cayendo en estudiar las falsificaciones de Satanás. Yo no digo que esté mal saber e informarnos de las filosofías que hay en el mundo, de las ideologías que el mundo está pregonando en el día de hoy, pero tenemos que tener cuidado porque ¿cuál es la única verdad? La Biblia. Y tú mientras más conoces la verdad, mientras más te empapas de la verdad de Dios, de su palabra, más preparado vas a estar para identificar cualquier falsificación y mentira. Así que no necesitamos introducirnos en el pecado para saber cuán malo es, o estudiar profundamente las ideologías que están saliendo en el mundo, y hay muchas y cada vez saliendo más. Simplemente tenemos que estudiar la verdad y vamos a saber reconocer la mentira. Antiguamente a los cajeros de banco les hacían contar billetes, ¿no? Para que pudieran por el tacto reconocer fácilmente los billetes falsos. Entonces le metían un fajo lleno de billetes verdaderos y entre medio uno falso. Y de tanto tocarlo, de tanto acariciarlos, ellos lograban por el tacto saber cuál era falso. Es decir, le hacían reconocer más el verdadero y así fácilmente podían reconocer el falso. Y esta es una buena ilustración para la vida espiritual. No necesitamos meternos en el mundo y en todas las filosofías mundanas para conocerla. En ello no va a haber mucha edificación realmente. Es mucho más edificante que nos sumerjamos en la palabra de Dios, en la verdad. Y mientras más conoces la verdad, más fácil vas a poder reconocer la mentira. Hace sabio al sencillo. Este es el beneficio, hace sabio al sencillo. La palabra sencillo allí significa alguien de mente abierta, alguien que es crédulo, que todo lo cree. A una persona así, que puede ser fácil de engañar, aquí dice que Dios, por su palabra, lo vuelve a alguien sabio. Es decir, alguien con la capacidad de seguir con esa credulidad, pero con la capacidad ahora de discernir la verdad del error. Hoy día hay gente mundana, no sé si se te ha tocado hablar con uno, que te dice, yo soy agnóstico. Y como que suena una palabra muy elevada, ¿no? Muy inteligente. ¿Sabes lo que significa agnóstico? Significa ignorante. Alguien que no sabe. Un ignorante. La Biblia dice en el Salmo 14 que aquel que dice que no hay Dios es un necio. Dios dice que es un necio. Hoy vemos que todas las películas que están saliendo, las películas nuevas, las novelas nuevas, se fijan que mucho de ello es pura fantasía, nada es real, los dibujos animados, todo es fantasioso, nada de eso existe. Hoy el mundo quiere vivir no en la realidad,
en cómo el mundo realmente es, sino que quiere vivir una fantasía, algo que no es real. La gente, por ejemplo, que estudia filosofía, está toda su carrera estudiando, tratando de encontrar de alguna manera la verdad. Y se gradúan y les dan un título por haber hecho todo el trabajo de buscar la verdad a través de todos los siglos. Si pudieran descubrir la verdad, tendrían que estudiar teología. Pero no lo hacen y siguen perdiendo su tiempo, siguen en el camino erróneo de leer quién dijo esto, el filósofo tanto, y siguen en una búsqueda y nunca encuentran la verdad, porque la verdad solamente se encuentra en la Biblia. Y el sencillo ve las cosas simplemente tal como son, la verdad. La Biblia es la única que nos dice la verdad, y la verdad es que el ser humano estaba perdido, se perdió allí en el huerto del Edén. Ahora en Cristo le da la solución, la salvación, y todo aquel que crea en Cristo puede ir al cielo y recobrar la comunión perdida con Dios. Esa es la única verdad. Y eso es la fe cristiana. Pero el mundo está entretenido, lamentablemente, en las mentiras del maligno. Hay mucha gente que vive simplemente viviendo la mentira cada día. Piensan que no hay un Dios que un día los va a juzgar. Piensan que la muerte está muy lejos todavía. Piensan que esta vida solamente es de pasarlo bien o de pasar el día simplemente. Viven en una fantasía. No saben que si parten de este mundo van a ir directo a rendir cuentas al Creador, pero va a ser demasiado tarde. Dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿En qué otra manera entonces la Biblia, la palabra de Dios, revela su gloria? Aquí dice que la Biblia es recta, nos muestra un camino derecho. Y esto es el único medio de poder tener una vida de gozo. Porque el gozo solamente está en el camino recto, en el camino de Dios. El apóstol Juan escribió su primera carta justamente para hablar de eso, que el creyente conoce la verdad y sigue la verdad. Y él dice, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea completo. El gozo y la vida cristiana abundante está solamente en conocer y obedecer y hacer la verdad. El precepto de Jehová, dice allí, es puro, es puro. Es decir, mientras que el mundo ve las cosas de un modo erróneo, nosotros la podemos ver claramente. El mundo cree que está bien pecar, que no va a haber que nunca rendir cuentas a un Dios que los va a juzgar. Incluso mucha gente dice que son buenos, que son lo suficientemente buenos, que son buenas personas. Nosotros vemos la verdad, la realidad de que si no tienes a Cristo y pasas de este mundo, te vas a encontrar solamente con la condenación eterna. Dice aquí que los mandamientos de Dios son puros, es decir, son claros, no son difíciles de entender. Yo no sé si a usted le ha pasado en su propia vida o si usted ha visto personas que viven pensando que los mandamientos de Dios no son claros, que no son entendibles. Y dicen, llegan a pensar que cierto nivel de aceptación de pecado en la vida es aceptable. Total, la Biblia es un libro antiguo, tiene un lenguaje anticuado, extraño. Si no, miren, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Sin embargo, el mismo libro de Apocalipsis, entrando en el libro, ya el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que guardan las palabras. Es decir, aún un libro como Apocalipsis es entendible para un hijo de Dios que lo lee, buscando la guía del Señor. Muchos piensan así, ¿no? La Biblia es un poco extraña, confusa. No podemos estar seguros acerca del pecado, así que cierto nivel de pecado yo pienso que es entendible. Y viven de una manera como no dice aquí en la palabra de Dios. No pensemos así. Dios es claro. Sus mandamientos son puros, dice aquí. Y hoy más que nunca, que tenemos su amor en nosotros, podemos discernir claramente lo que es pecado y lo que es la santidad. La Biblia aclara lo difícil. Dice el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El temor de Jehová es limpio, es decir, la Biblia nos enseña a acercarnos al Señor correctamente, en temor, en limpieza, porque la Biblia es pura, no tiene error, es purificada
como plata 7 veces, dice en otro pasaje. Dios la ha preservado para nosotros sin error, es limpia, no hay mancha en ella, no hay mezcla de pecado en ella. Piensen usted en la gente del mundo, por ejemplo, que cree que toda esta creación que vemos es el producto de la evolución. Sin pensarlo, ellos están diciendo que el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis son mentira. Se fijan que si distorsionamos cualquier pasaje, cualquier capítulo de la Biblia, ya no podemos adorar a Dios correctamente. Nosotros creemos firmemente toda la palabra de Dios. Y así es que nos podemos acercar a Él, porque sabemos que su palabra es limpia y además dice, permanece para siempre. Esta es la evidencia de su limpieza, de que permanece. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Y sea donde sea que estemos, ya sea en este siglo o en algún siglo pasado o en el futuro, la Biblia nunca va a dejar de ser relevante porque es la palabra de Dios. Además dice también allí, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Sabe lo que hace un verdadero creyente? Un verdadero creyente ama la verdad escrita y ama la verdad encarnada. El Señor Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Los verdaderos creyentes aman la verdad y esto produce la vida piadosa, la vida de obediencia. Nosotros no solamente necesitamos conocer la Biblia, no solamente creerla, pero también amarla. Y amarla es obedecerla. Es un compromiso con Él. Versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. No importa lo que tenemos. Podemos tener muchas riquezas, pero ¿saben qué? La Biblia vale más que todo eso. Es la posesión más preciosa que hay. ¿Saben por qué? Porque el oro y todo lo material que nosotros podamos tener no será eterno. Sus resultados son solamente temporales. Pero la Biblia da frutos que permanecen ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad. Y al leerla y entenderla y aplicarla, produce un gozo que es superior al de las cosas materiales, porque la Biblia satisface el alma. Lo material solo puede agradar a nuestra carne nada más. Por eso que la Biblia es más deseable que el oro y también dice allí, más dulce que la miel, porque la Biblia nos puede dar un disfrute mayor que cualquier otra cosa terrenal. Por eso que nuestro mayor placer, nuestro tesoro, debiera ser el tiempo que pasamos en la palabra de Dios, en la Biblia. Tu siervo, dice el versículo 11, es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿En qué otra cosa manifiesta Dios su gloria en su palabra escrita? En estos versículos finales veremos que la Biblia no solamente es valiosa, tiene todo lo que acabamos de ver desde el versículo 7, sino que también la Biblia tiene la capacidad de mostrarnos nuestro pecado y amonestarnos en nuestro pecado. ¿Se ha puesto a pensar que nosotros no podríamos lidiar con nuestro pecado y con nuestras tentaciones si no fuera por la palabra de Dios, con la Biblia? Cuando el Señor Jesucristo enfrentó a Satanás en la tentación ahí en Mateo 14, el Señor Jesús lo único que hizo fue citar la Biblia cuando fue tentado. Porque la palabra de Dios es la única que nos puede equipar para resistir el pecado y nuestras tentaciones. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice el versículo 12. En un comentario dice, cuanto más clara nuestra comprensión de la ley, tanto más manifiestos son nuestros pecados. ¿Qué tiene de maravilloso también la Biblia? Es que la Biblia nos guía al arrepentimiento. Cuanto más sea nuestro contacto con la palabra de Dios, más vamos a buscar la santidad y la pureza espiritual en nuestra vida. Porque la Biblia nos reprende, nos corrige, nos redarguye de pecado, nos convence de pecado. Va profundo en nuestra mente y en nuestro corazón, tal como dice Hebreos 4:12. Es como una espada que penetra nuestro corazón, nuestra alma y llega hasta lo profundo, penetra hasta donde está nuestra maldad oculta. ¿Y qué hace? La revela y la expone. Por eso dice al final, líbrame de los que me son ocultos. Porque saben que hay pecados que nosotros podemos esconder de otros.
Podemos tener pecados ocultos que nadie más puede ver y de los cuales nosotros solamente somos conscientes. Pero también hay pecados ocultos que están más adentro de nuestra alma y que están batallando dentro de lo profundo de nuestro corazón, y ahí están. ¿Quién es el único que los puede sacar para reprenderlos, arrepentirnos de ellos y dejarlos? Nuestro contacto con la palabra de Dios. Ve si hay en mí camino de perversidad, dice el salmista también en otra parte. Así que, ¿cuál es la única forma en que podemos llegar a lo profundo de nuestro corazón y sacar aquellos pecados que están más profundos y que no quieren salir? Nuestro contacto con la palabra de Dios. Hay alguien que ve esos pecados, tanto los que nosotros escondemos a los demás, como aquellos que están en lo más profundo de nuestro ser. Solamente Dios es el único que puede sacar aquella maldad. Versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Preserva a tu siervo de las soberbias. Soberbias son aquellos pecados de insolencia, aquellos pecados que, sabiendo y estando plenamente consciente, los hacemos. Pecados voluntarios, pudiendo haber dicho no a la tentación y lo hicimos igual, pudiendo haber dicho no y lo hicimos. Aquí dice que el contacto con la palabra de Dios va a infundir tanto temor en nuestra vida que nos va a ayudar a alejarnos de los pecados de soberbia, de los pecados insolentes. Porque la Biblia es como un protector que nos ayuda en el pecado. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, en Juan 17. Aquí vemos que el contacto con la palabra de Dios, con la Biblia, nos lleva a orar en contra del pecado, nos guía a la oración y al arrepentimiento. Termina con el 14 diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La palabra de Dios nos lleva a tener una boca que cuando se abre, habla lo que Dios quiere, lo que agrada a Dios. Cuando nosotros estamos en contacto con la palabra de Dios que revela su gloria, vamos a meditar, a llenar nuestra mente con las cosas que agradan a Dios. Tal como Dios le dijo a Josué en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la única forma en que nuestros pensamientos y nuestros corazones van a honrar a Dios, cuando están llenos de la palabra de Dios. Sean gratos los dichos de mi boca. Solo el contacto con la Biblia va a producir una boca que cuando se abre, agrada a Dios. Y la meditación de mi corazón delante de ti. Es decir, una mente que está meditando en Dios y su palabra es una mente donde hay paz y donde los pensamientos están ordenados delante de Dios. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. La palabra de Dios y el contacto con ella nos muestra la gloria de nuestro Dios, en que Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, y que también es nuestro Salvador, dice allí nuestro Redentor, de quien depende el destino glorioso de nuestra alma. ¿Estamos siendo fieles a este libro? Si es así, entonces Dios va a ser poderoso en tu vida. Vamos a orar.